el cóctel hiperinflacionario que está mezclando el castrismo para Cuba, impuestos brutales con importaciones reducidas, trabas que harán cerrar MIPYMES, bienes y servicios encarecidos, hoteles nuevos pero vacíos y un déficit fiscal del 18%. Esos son los componentes. Ninguna economía puede funcionar de espaldas a los precios de mercado surgidos de la libre conjunción de oferta y demanda, que son el único mecanismo capaz de regular y coordinar la asignación y uso de recursos inevitablemente escasos con los infinitos intereses, deseos y necesidades de millones de personas simultáneamente, interactuando, creando, ofreciendo y demandando. Dentro del paquetazo que el castrismo le está aplicando a los cubanos, se incluye un aumento de precios a diferentes bienes y servicios bajo el pretexto de, y así lo han denominado incluso reconocidos economistas de medios independientes, supuestamente transparentar los precios en Cuba, distorsionados por las políticas estatales. Pero transparentar como sí están haciendo en Argentina, por ejemplo, es pasar de precios reprimidos a precios de mercado para que la economía pueda organizarse desde cimientos sólidos. En Cuba, sin embargo, está pasándose de unos precios reprimidos a otros precios igualmente reprimidos, solo que más caros, sin que haya cambio alguno de fondo. Y el problema no es que mientan sobre lo que es transparentar. ¿Qué diferencia hace una mentira más? El problema es que, al subir precios tan importantes como la electricidad, los combustibles, el agua y el transporte, a la misma vez que deprecian la moneda e implementan un alza brutal de los impuestos para compensar un déficit fiscal récord, están coqueteando con una hiperinflación que puede conducir a una catástrofe humanitaria aún peor que la actual. Si nos fijamos en Milei, vemos que mientras por un lado transparenta los precios, lo que inevitablemente encarece todo, por el otro fomenta la actividad económica abaratándole costos fiscales y transaccionales a las empresas, para así incentivar la inversión, el empleo y la producción de bienes que, eventualmente, deberían absorber la inflación. Pero el gobierno de Díaz-Canel, con la bendición de Raúl Castro, está haciendo exactamente lo contrario. Primero, no están transparentando precio alguno, sino meramente encareciendo bienes y servicios monopolizados por el Estado para sacarle más dinero al pueblo. Y, a la vez, aquí está la clave de lo que parece un genocidio planificado. En lugar de exacerbar la actividad económica, han decidido entorpecerla aún más. En este país ya prácticamente paralizado, si hasta 2023 solo se abonaban impuestos sobre ventas minoristas, promoviéndose así la especialización de los agentes, la ampliación del mercado y niveles de producción basados en insumos relativamente baratos, en este 2024 deben pagarse, además, impuestos sobre las ventas mayoristas entre empresas, algo que multiplicará exponencialmente la inflación, pues, desde que una mercancía es importada o producida hasta que es consumida, debe pasar por varios intermediarios y cada uno de ellos ahora debe pagar un 10% de impuestos. Lógicamente, esto repercutirá sobre el precio final. No contento con esto y en medio de una crisis total de producción y falta de inversión, el castrismo ha decidido, fuera de toda lógica económica, que es buen momento para eliminar las mínimas ayudas fiscales que otorgaba a las MIPYMES durante su primer año, periodo crítico donde prácticamente se define la supervivencia de todo proyecto empresarial, cuántas empresas quebrarán, cuántas dejarán de crecer, cuántas que pensaban abrir ya no lo harán. Además, aunque de momento no se sabe a cuánto, pronto se concretará el ya anunciado aumento de los aranceles para la importación de bienes terminados incluyendo alimentos, que es la actividad principal de las MIPYMES cubanas, dadas las deformaciones económicas provocadas por 65 años de socialismo. Como contrapartida a ese arancel aumentado, ya han bajado el arancel para importaciones de insumos del 10 al 5%, maravilloso. Importante reducción del 50% que estimulará la producción nacional, ¿verdad?
Pues no. Veámoslo con un ejemplo numérico. Supóngase una importación de telas, pienso de engorde, fertilizantes o alguna maquinaria o repuesto, cualquier insumo valuado en $1,000. En 2023, pagando un 10% de arancel con un dólar valuado en 24 pesos, 1,000 por 24 por 0.1 se habrían pagado 2,400 pesos de impuestos. En 2024, aunque redujeron el arancel a 5%, como devaluaron el peso hasta 120 por dólar, 1,000 por 120, por 0.05 por la misma importación, deben pagarse 6,000 pesos de impuestos. Por cada dólar importado hasta 2023 se pagaban 2,4 pesos de impuesto. Ahora hay que pagar 6, más del doble. Y aún así estos muy hijos de Fidel Castro dicen querer estimular la producción nacional. En fin, mezcla impuestos brutales con importaciones reducidas y un número menor de empresas. Añádale un chorro grande de bienes y servicios encarecidos por decreto. Tiña la mezcla con hoteles nuevos pero vacíos y endúlcelo todo con un déficit fiscal del 18%. Si tiene intenciones genocidas, sirva este mortal cóctel llamado hiperinflación en una bella copa de cristal de Bohemia tallado, eso sí, con justicia social, igualdad y más socialismo. ¡Salud! Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel revive Operación Verdad. Fidel Castro convocó a la prensa internacional en 1959 para ofrecer al mundo su versión de cómo era el gobierno que estaba instaurando. Ese hecho se conoce como la Operación Verdad. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reactivó la Operación Verdad, convocando a decenas de periodistas internacionales en La Habana, pero el pueblo lo increpó en las redes sociales. La Operación Verdad es un hecho comunicacional deslumbrante por su originalidad y osadía, pero es también un desafío que nos plantea la historia para los tiempos que corren. En su nombre está la fórmula del arma fundamental de todas las batallas ideológicas, la verdad. Dijo Díaz-Canel en Twitter. En los mensajes de respuesta a su publicación, varias personas increparon al mandatario. ¿De qué verdad tú hablas? Fidel Castro no cumplió con nada de lo que prometió. Ustedes están cortados con la misma tijera, dijo un internauta. Otras personas pidieron libertad de prensa en Cuba y que el gobierno reconozca la existencia de presos políticos y los libere. En 1959, Fidel Castro convocó una conferencia de prensa internacional para dar al mundo su versión de cómo sería el gobierno que se estaba instaurando en Cuba. Al evento lo catalogó como Operación Verdad. Logró llamar la atención de los principales medios internacionales, y el espacio dio origen a la creación de Prensa Latina, una institución que hasta la actualidad responde a los intereses comunicativos del Estado cubano. El gobierno de Miguel Díaz-Canel aprovechó el aniversario 65 de este hecho histórico para convocar a la prensa internacional bajo el mismo pretexto, decir su verdad de lo que ocurre en Cuba. Sin embargo, su discurso fue hace 2 días, no ha llamado la atención de nadie en el mundo. Reitera los temas habituales de la agenda del régimen, desvía la mirada hacia el conflicto en Palestina y deja clara su falta de liderazgo en América Latina. La comunicación ha sido un eje medular para afianzar el poder del sistema comunista en Cuba durante más de 6 décadas. Este aspecto se trabaja estratégicamente en distintos niveles, ya sea municipal, provincial, nacional e institucional. El Consejo de Estado controla directamente cada línea de mensaje que se emite desde los medios de prensa oficialistas hacia el interior y el exterior del país. La seguridad del Estado, por su parte, reprime, censura, persigue y encarcela a los periodistas independientes en Cuba. La reedición de la Operación Verdad llega en un momento en que el régimen recibe duras críticas, incluso dentro del Partido Comunista, por aprobar un nuevo paquete de medidas económicas que empuja a la pobreza extrema a miles de familias cubanas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor,
nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.